Bien, muy buenos días. Monchis, ¿tú me escuchas bien? Perfectamente. Muy bien. Una vez más, muy buenos días a todos. Un gusto saludarlos. Sean todos bienvenidos. Continuamos con la serie En manos del alfarero, donde estamos aprendiendo cómo Dios trató con su pueblo, Israel, ¿verdad? Cómo trató Él con naciones, con reinos y personas por medio de situaciones difíciles, extremas, dolorosas, sufridas. Y dijimos hace 8 días que eran un poco como creíbles, viniendo de un Dios que pues que muchas veces nosotros lo hablamos, lo decimos, era como un Dios de amor, un Dios que está eh, cuidando de nosotros, que Él está al control y quizás en esas situaciones nosotros vemos que Él como que pareciera perder el control, pareciera que no están las cosas marchando bien, pareciera que Él no es el del quien nosotros decimos ser. Y lo cierto es que a pesar de todo lo que Dios puede hacer, permite, en fin, Él está al control de todas las cosas, aun y aunque a nuestros ojos es difícil que nosotros lo veamos así, Él tiene un propósito. De acuerdo a sus planes, Él puede venir y hacer lo que Él considera bien, lo que Él considera bueno de acuerdo a eso, y no tanto conforme a lo que nosotros lamentablemente a veces queremos, deseamos, anhelamos, en fin. Entonces, en estas situaciones adversas, nuestra mente cuestiona y se le olvida que Dios es soberano, que Él puede hacer lo que quiera y nadie le pide cuenta de sus actos. Él es el dueño de todo y como tal puede hacer todo. Y yo creo que ustedes y yo debemos de estar claros de eso y todos debiéramos de verlo así. Quizás tú y yo estamos acostumbrados, dijimos hace 8 días, que solo vemos ver una parte de la Biblia, ¿verdad? La que habla para nuestro beneficio o solo aquellos versos que nos gustan, que nos animan, que nos motivan, en fin, ¿verdad? Y a veces nosotros en ese afán pretendemos enmarcar las decisiones o las respuestas que estamos esperando de Dios. Eh, Sin embargo, se nos olvida, pasamos por alto, incurrimos en algo que olvidamos cuestionarnos. ¿Y quiénes somos nosotros para decirle a Dios lo que tiene que hacer? ¿Cuándo y cómo hacerlo? Muchas veces cuando nosotros no recibimos lo que pedimos, optamos por alejarnos de Dios y decidimos mejor hacerlo nosotros mismos, porque decimos, bueno, ¿y para qué le voy a pedir a Dios? Y ya no seguimos confiando y creyendo en Él. Así que en esta serie estamos siendo retados, confrontados y estamos aprendiendo todos, yo en lo personal, eh, a compartir lo que la otra parte de la Biblia dice. Y quizás a mí o a ustedes no nos vaya a gustar mucho, pero la realidad es que Dios es el alfarero y nosotros somos el barro. Vimos hace 8 días unos versos que están en Isaías, en Jeremías, en fin. Y por consiguiente, Él puede hacer con nosotros lo que quiere conforme a sus propósitos. Así que vamos a orar brevemente antes de entrar al tema de hoy y a dar un poquito más de contexto de la serie, en fin, ¿sí? Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder reunirnos virtualmente, Señor. A su tiempo tú vas a abrir las puertas, tú vas a poner el lugar para que podamos reunirnos presencialmente. Mientras eso llega, Señor, estamos acá una vez más y te queremos pedir, te queremos suplicar que tú puedas hablar a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestra vida, Señor, a nuestro ser, para que podamos venir y lo que aprendamos hoy, llevarlo a la práctica. Te quiero suplicar, Señor, que puedas mantenernos concentrados en tu palabra y que sea ella la que hable a nosotros. En el nombre de Cristo. Amén. Muy bien.
Bueno, entonces, vamos a ver el verso sobre el cual se basa la serie, y eso está en Ezequiel 24, 15, 18. Perdón, ya me pasé. Es este. Es Job 23, 13, 14. Y dice, Dios hace lo que quiere, pues es el único Dios. Nadie lo hace cambiar de planes. Así que Él hará conmigo todo lo que quiera hacer. Así como Dios puede hacer lo que quiera con naciones o personas, así también puede tratar con cada uno de nosotros siempre con un propósito. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos el reto, tenemos de nuestro lado el saber discernir según la sabiduría de Dios, y así en esas situaciones en las cuales nosotros, ¿verdad?, nos rascamos la cabeza, no queremos, nos resistimos, rechazamos, nos enojamos, en fin, ¿verdad? A la hora de nosotros saber discernir que es Dios el que puede hacer y está en esa posición, porque al final todo es de Él, entonces nosotros vamos a evitar echarle la culpa a Él. Justamente el fin de semana pasado aprendimos que debemos reconocer quién es Dios y quiénes somos nosotros, y así se nos va a hacer más fácil creer, ¿sí? Entonces, porque es bien difícil creer en alguien en quien nosotros no lo reconocemos como tal. Tan simple, verá, con nuestros papás. Si nosotros no los reconocemos como nuestros padres, va a ser difícil que nosotros los veamos así y por consiguiente creamos en ellos. Él, o sea, hablando de Dios, Él puede hacer lo que quiera con nosotros. Reconocer eso ayuda a creer en Él y sus propósitos y sus planes. Entonces, hoy vamos a hablar de un tema, ¿verdad? Es decir, una vez que nosotros hemos reconocido a Dios, ¿verdad?, quién es Él y quiénes somos nosotros, entonces nosotros estamos en una posición, o debiéramos de estarlo, de obedecer. Ahora, según la Real Academia Española, dice que obedecer es cumplir la voluntad de quien manda. Así, verá, bien cortito, nada complejo. Sin embargo, dice, verá, cumplir la voluntad de quien manda. Sin embargo, para nosotros, desde el punto de vista bíblico, va un poco más allá, verá. Para nuestros propósitos, obedecer es el resultado, no el inicio ni el final. ¿Se recuerdan de pasajes como Job, por ejemplo, donde dice, de oídas, ¿verdad?, te había oído, pero ahora dice, mis ojos te ven? De oídas. Luego allá en Romanos 10, 17 dice, así que la fe es por el oír. Otra vez va el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Así que dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y si nosotros vamos a los evangelios, en Mateo, Marcos y Lucas, donde nuestro Señor Jesucristo dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Otras versiones dicen, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Y entonces todos venimos y nos tocamos los oídos. Es más, yo estuve señalando mi oído. Pero lo cierto es que no es literal, porque todos tenemos oídos, pero no todos sabemos escuchar. El verbo hebreo que se traduce como obedecer es literal de escuchar a. Otras traducciones en el griego son oír o oír hacia, es decir, la obediencia está ligada o inicia con oír.
la cual debe llevarse a cabo bajo la autoridad o influencia del que habla y que conduce hacia el cumplimiento de lo que la autoridad requiere. Es decir, la persona que está dando la instrucción, ella es la autoridad. Entonces, la obediencia parte, inicia, arranca. Su punto de partida es escuchar, saber escuchar. ¿Y qué es? Muchos van a decir, sí, hay muchos tips, hay muchas cosas en que uno debe de aprender más a escuchar y hablar, por supuesto. Pero ahorita vamos a hablar de algo mucho más elevado, mucho más importante. Y eso es saber escuchar a Dios. La desobediencia, por su parte, se describe como el no oír. Por eso, desde el punto de vista bíblico, la obediencia tiene que ver con Jesús y la desobediencia tiene que ver con Adán. Son dos cosas completamente diferentes. Por un lado, Jesús, sabiendo escuchar la voz de Dios Padre, porque Él es Dios Hijo, Jesús, Él decidió obedecer y hay demasiada evidencia como muestra de eso. Sin embargo, Adán no supo escuchar la instrucción de Dios y como tal, él entonces desobedeció. Son dos extremos, son dos cosas diferentes, ¿verdad? Entonces, por un lado, tenemos la desobediencia de Adán que implicó sumergir a la humanidad en culpa, condenación y muerte, mientras que la obediencia de Jesús implicó perdón, salvación y vida. Y eso lo podemos ver en Romanos 5. Entonces tenemos Adán, desobediencia, no oír, culpa, condenación y muerte. Y del otro lado tenemos a Jesús, obediencia, ¿sí? Perdón, salvación y vida. Entonces, si nosotros escuchamos a Dios por medio de su palabra, podremos obedecer lo que Él dice. Eso significa que seremos parte del perdón, de salvación y vida. Caso contrario, si desobedecemos por no escuchar lo que Dios habla, dice por medio de su palabra, entonces estamos siendo parte de la culpa, condenación y muerte, ya sea a nivel personal por mis decisiones, por no saber escuchar y por consiguiente no obedecer, o a nivel humanidad. ¿Por qué? Porque de igual manera no vamos a obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque no estamos escuchando la voz de Él. Por eso, antes de obedecer, es importante escuchar la voz de Dios. Y aquí hay dos cosas. Una, nosotros queremos obedecer. Y se nos ha enseñado, obedece, obedece y obedece y obedece. Pero quizás no se nos ha dicho o no hemos escuchado o estamos pasando por alto que antes hay una parte importante y esa parte es saber escuchar. ¿Y escuchar qué? Escuchar la palabra de Dios. Y alguien va a decir, sí, yo todas las mañanas voy en mi carro escuchando en la radio a un predicador. Perdón, o sea, eso está bien, pero eso no es lo mejor. Cuando no es lo que estamos hablando acá de escuchar la voz de Dios es que ustedes y yo, en un tiempo apartado del día, vayamos y nos sumerjamos en lo que dice la Biblia. Y entonces dejemos que Dios nos hable por medio de su
palabra. ¿Sí? No estoy haciendo de menos algo. Lo que sí estoy haciendo es que ustedes y yo vayamos a algo mejor. Y no porque yo lo crea o yo quiera o según mi experiencia, no es así. Es porque la Biblia dice que así debe de ser. Ahora, ¿por qué debe de ser importante para nosotros escuchar para obedecer? ¿Se recuerdan que hace 8 días dijimos o dije que íbamos en esta serie íbamos a ver cosas que quizás no nos iban a gustar o iban a ser demasiado crudas, demasiado difíciles, ¿verdad? Pero ahora ya está el ingrediente, ya está el secreto. Y el secreto es si ustedes y yo sabemos escuchar a Dios, vamos a conocer su propósito, sus planes y por consiguiente va a ser más que grato obedecerle. Así que vamos a hablar hoy de un pasaje que está en Ezequiel 24, 15, 18, según la Nueva Versión Internacional. Dice así: el Señor me dirigió la palabra: hijo de hombre, voy a quitarte de golpe la mujer que te deleita la vista. Es decir, a la mujer que admiras, a la mujer que quieres, a esa mujer que tú consideras como tu tesoro. Pero le dice, no llores ni hagas lamentos, ni dejes tampoco que te corran las lágrimas. Continuamos. Gime, es decir, sinónimo de reprime, sufre en silencio y no hagas duelo por los muertos. Átate el turbante, cálzate los pies y no te cubras la barba ni comas el pan de duelo. Por la mañana, dice, le hablé al pueblo y por la tarde murió mi esposa. A la mañana siguiente hice lo que se me había ordenado. Por eso les dije, muchas veces nosotros solo queremos ver lo bueno. Solo queremos ir a la Biblia y sentir aquella emoción, aquella motivación, aquella fuerza donde nosotros salimos. Y yo no estoy diciendo que eso es malo. Lo que estoy diciendo es que ustedes y yo debemos de estar preparados para no solo ver una parte, debemos de ver las dos. Como alguien le preguntó, como una persona le preguntó a alguien, ¿por qué es necesario el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? ¿Por qué no solo el Nuevo Testamento? Mira que ese es más bonito, ¿verdad? Dice muchas cosas y sí, ¿verdad? Entonces la persona le dice, porque sin el Antiguo Testamento no podríamos entender el Nuevo Testamento. Entonces, ustedes y yo tenemos que estar preparados para, si el Señor quiere, porque Él lo puede hacer y no necesita nuestro permiso. Lo siento si ustedes creían que Dios tenía que pedirnos permiso, tenía que preguntarnos, ¿te gustaría? ¿Puedo? ¿Será posible? Lo siento, mis amigos y hermanos. Dios no actúa así. Si Dios quiere tratar con nosotros, lo va a hacer con o sin nuestro consentimiento. Pero lo que sí es cierto y que ustedes debemos de saber es que Él lo va a hacer con un propósito y de acuerdo a sus planes. Y en ese sentido, nosotros, si estamos escuchando a Dios, vamos a recibir, como lo vamos a ver en ese, tal como Ezequiel recibió lo que Dios le había mandado. Y no solo Ezequiel, vamos a ver en los siguientes mensajes, ¿verdad? De los siguientes domingos,
otros pasajes donde nos van a hacer sacudir quizás nuestra comodidad, nuestro estilo de vida, nuestra forma de cómo hoy estamos viviendo. Pero ¿saben por qué? Porque es importante que si llega a suceder algo que nosotros no esperamos, no queremos, no anhelamos, nosotros tenemos que aprender a seguir confiando, a seguir creyendo en lo que la Biblia dice de Dios. ¿Sí? Así que, continuando, tenemos el contexto del libro de Ezequiel. A ver, cuando Dios le dice a Ezequiel, mira, Ezequiel, te voy a quitar a tu esposa de un solo, esa que te deleita. Dicho de paso, ya deberíamos nosotros empezar a cuestionarnos qué es lo que hoy por hoy, ahí está nuestro corazón. ¿Qué es lo que hoy por hoy amamos? ¿Qué es lo que hoy por hoy queremos? ¿Qué es lo que hoy por hoy nos quita el sueño? Preguntémonos, ¿será eso lo que Dios quiere? ¿Será que eso está reemplazando a Dios? Porque si Dios quiere, no te extrañe que Él pueda tratar contigo y eso que tú amas, Él pueda usarlo de acuerdo a su propósito, de acuerdo a lo que Él quiere. Cierro paréntesis. Entonces, ¿dónde es que está sucediendo esto? Bueno, vamos a hablar del trasfondo. En esos tiempos en que Dios le habla a Ezequiel, el imperio asirio era el dominante, había conquistado el norte de Israel. Si se recuerdan en las Sagradas Escrituras, dice que estaba el norte y el sur, ¿verdad? En el norte estaba las otras tribus de Israel, excepto Judá y media parte de otra tribu, ¿verdad? Y esto sucedió en el año 722 antes de Cristo, es decir, Cristo no había venido. En ese entonces Babilonia resurge y conquista Siria, y aquí conquista la capital de Siria, que era Nínive. ¿Se recuerdan cuando Dios manda a Jonás a esta ciudad? Pues bueno, Nínive era la ciudad. Egipto entra a la batalla para auxiliar a los sirios. También se une Josías, es decir, el rey de Judá, ¿verdad? Que estaba en Jerusalén, pero fueron vencidos en el año 605 a.C. En ese entonces, Nabucodonosor llega a ser rey de Babilonia y muchos, ¿verdad? Ustedes y yo hemos escuchado quién es Nabucodonosor. Joacim es designado por Egipto para reinar en Jerusalén y este Joacim se rebela contra Nabucodonosor. Y quien derivado de esa conquista, ¿verdad? De esa rebelión, Nabucodonosor conquista Jerusalén en el año 597 a.C. Es una fecha muy importante. Fue así como el rey de Judá y otros 10,000 judíos son enviados a Babilonia. A eso se le llaman los exiliados. Y dentro de ese grupo iba Ezequiel. Es decir, el contexto de lo que Dios le está diciendo a Ezequiel, ¿verdad? No está sucediendo en Israel ni en su capital, ¿verdad? Está sucediendo en Babilonia, está sucediendo en el exilio. Luego Sedequías es destinado por Nabucodonosor, es decir, cuando Nabucodonosor conquista Jerusalén, dice, voy a poner a alguien ahí, y elige a Sedequías para que reine en Jerusalén. Pero 6 años más tarde, este también se rebela. Y es cuando Jerusalén es sitiada y en el año 586 a.C., las murallas de Jerusalén fueron derribadas y la ciudad fue incendiada o saqueada. Y por consiguiente, el templo y la ciudad de Jerusalén fueron hechos nada, fueron destruidos, fueron incendiados, quemados. La monarquía entonces de Israel finalizó. La ciudad de David, aquella con la que muchos, ¿verdad?, se ufanaban, es decir, Jerusalén, y el templo de Dios que muchos admiraban, dejaron de existir. Y vamos a ver la figura que Dios usa cuando le dice a Ezequiel, te voy a quitar a la esposa, la que deleita tu vista, en la que tú amas, la que tú quieres, en la que está ahí como un tesoro tuyo.
te la voy a quitar. Y ya vamos a ver la analogía. Entonces, ¿quién es el autor del libro de Ezequiel? Ezequiel significa Dios fortalece. ¡Wow! Y alguien va a decir, ¿de qué manera Dios lo estaba fortaleciendo? Porque le quita algo muy valioso. ¿Será que él está contradiciéndose porque él dice que la mujer es la ayuda idónea y que debe haber un matrimonio, unirse, procrear, hacer crecer fructífero la tierra? Entonces, ¿cómo es eso que Dios viene? Y entonces la mente de nosotros empieza a trabajar. Pero ¿cómo es que le quita a la esposa? Y por sobre todo dice que Ezequiel significa Dios fortalece. Ezequiel estaba exiliado y ahí recibió su llamado profético. Tenía esposa, casa y venía de una familia sacerdotal. Sin embargo, Ezequiel vivió aislado del templo y todo lo que ustedes saben que eso significaba. Es decir, Ezequiel pues predicó sin un edificio, sin un lugar fijo. ¿Sí? No usaba Zoom, no usaba Teams, no usaba ninguna tecnología. Él le predicaba a los exiliados, a los israelitas exiliados en Babilonia. Dice que algunos se juntaban a orar y Ezequiel iba ahí, otros se juntaban a hablar y Ezequiel iba ahí y les hablaba. Entonces, Ezequiel profetizó durante 20 años aproximadamente. Es considerado uno de los 3 profetas mayores junto a Isaías y Jeremías. ¿Por qué estamos dando estos datos? Porque son muy importantes que nosotros los sepamos para poder saber, entender de qué está hablando la Biblia, sí, qué es el contexto de eso. Luego hablamos del propósito del libro de Ezequiel. El propósito era que Ezequiel de transmitir fielmente a los israelitas exiliados en Babilonia el mensaje tal cual, crudo, angustioso y desesperanzador del juicio divino, de que Jerusalén caería a pesar de ser la ciudad santa de Dios y que el templo sería destruido. Aquel templo que Dios le dijo a David, tú no me lo vas a construir, lo va a hacer Salomón. ¿Sí? Los israelitas creían que, es decir, los exiliados creían que Dios no permitiría que eso pasara. Y sin embargo, pasó. Quizás tú y yo estamos pensando que algo no va a pasar con nosotros, pero otra vez tenemos que prepararnos porque, o más que prepararnos, confiar en Dios, depender de Él, porque si pasa, Él sabe el propósito y eso va a ayudar a sus planes. Dios es libre de juzgar y también de extender su gracia. ¿Sí? Cuando Jerusalén cayó, entonces el mensaje de Ezequiel se torna en consuelo de parte del Señor para su pueblo, experimentar avivamiento, restauración y decirles de un futuro glorioso. La última frase del libro de Ezequiel dice, aquí habita el Señor. Si ustedes leen el libro de Ezequiel y los animo a que lo hagan, la última frase del libro de Ezequiel dice, aquí habita el Señor. Fechas y temas. El libro de Ezequiel es el libro que contiene más fechas del Antiguo Testamento. Los estudiosos, los eruditos, se han apoyado en la arqueología y astrología para identificar fechas exactas en nuestros calendarios modernos. Ningún otro libro de la Biblia habla más de la soberanía de Dios que el libro de Ezequiel. Figuran 65 versos o frases, mejor dicho, que dicen, y sabrán que yo soy el Señor. Es un sinónimo de la soberanía de Dios. Terminando con este contexto, los capítulos del 1 al 24 enseñan que Dios será revelado por medio de la caída de Jerusalén y la destrucción del templo. Del capítulo 25 al 32 enseñan que Dios será conocido por sus juicios a las naciones. Y del 33 al 48 prometen que Dios será reconocido a través de la restauración y renovación espiritual de Israel.
Así que en ese contexto de lo que ya hablamos, vamos a seguir viendo por qué Dios le quita la esposa a Ezequiel. Así, no voy a cambiar el término, le quita, porque otras versiones dicen, te la voy a quitar de un solo golpe. Si bien es cierto que no dice cómo, el asunto es que se lo quitó. Entonces, sigamos. ¿Por qué? Entonces, cuando pasa eso con Ezequiel, que Dios le dice, te voy a quitar a tu esposa, no vas a hacer luto, no te vas a atar el turbante, vas a atarte el turbante, vas a calzarte, no vas a comer pan, no vas a hacer, no vas a llorar, en fin. O sea, imagínense ustedes perder a un ser querido, a alguien a quien uno ama, y que Dios venga y le diga, mira, no vas a hacer todo eso. Y quizás algunos van a recordar tal vez a alguien que perdió o que perdimos, porque yo también perdí seres queridos por temas de pandemia, en el cual no se pudo ir, no se pudo hacer un funeral, no se pudo compartir con las personas, no se pudo y no se pudo. Fue algo más a pesar de haber perdido al ser querido, no despedirlo, no hacerle los homenajes, como algunos llaman, ¿verdad? No hacer nada porque solo lo sacaban y lo enterraban. Pero bueno, ahí hay una analogía similar a lo que pasa con Ezequiel, derivado de lo que Dios le dice. Entonces, cuando Ezequiel hace eso, los exiliados se quedan así como, ¿y este qué onda, verdad? No tiene corazón, ¿verdad? Es insensible. ¿Qué onda, verdad? Es de otro mundo. ¿Qué pasa? Entonces la gente del pueblo me dijo, explícanos, ¿qué quiere decir para nosotros eso que estás haciendo? Yo les dije, el Señor se dirigió a mí y me dijo, dile al pueblo de Israel, esto dice el Señor, voy a profanar, es decir, destruir mi templo, que a ustedes tanto les gusta mirar y tanto quieren, y que es su orgullo y su fuerza. Los hijos e hijas que ustedes dejaron en Jerusalén morirán asesinados. Y diles, ustedes harán lo mismo que yo he hecho. No podrán cubrirse la cara en señal de dolor, ni comer el pan que se come en tales casos. No podrán llevar la cabeza descubierta ni los pies descalzos. No se lamentarán ni llorarán. Quedarán sin fuerzas por culpa de sus maldades y se pondrán a lamentarse unos con otros. Ezequiel será para ustedes un ejemplo y todo lo que él hizo lo harán ustedes. Cuando esto suceda, reconocerán que yo soy el Señor. Entonces, si seguimos, y ahora dice, voy a quitarles a los israelitas su fortaleza, que es el templo, con cuya belleza se alegran tanto y que tanto les gusta mirar y tanto quieren. También les quitaré a sus hijos e hijas, y en ese día el que pueda escapar vendrá a darte la noticia, es decir, a Ezequiel. Ese día dejarás de estar mudo y podrás hablar con el que haya escapado. Servirás así de ejemplo al pueblo y ellos reconocerán que yo soy el Señor. Entonces, ¿cuál era el propósito de que Dios usara a la esposa de Ezequiel? ¿Sí? ¿Por qué ese evento abrupto? ¿Por qué esa cosa que, ay, no, yo no quisiera estar en ese lugar? No, algunos diría por ahí, ¿verdad? Algunas palabras que no, para reprender eso malo. Lo cierto es que Dios es el alfarero. Dios es soberano. Dios es el que manda y Dios puede hacer con cada uno de nosotros lo que quiera. Y nadie puede pedirle cuentas de lo que hace. O nadie le puede decir, hey, ¿por qué lo hiciste? Él tiene un propósito
y Él, conforme a sus planes, va a hacer lo que Él considera. Así que el tema por el cual, ¿verdad?, dice que le va a quitar a la esposa de Ezequiel, que es la que deleita sus ojos, era porque de igual manera a los israelitas, ¿verdad?, habían cosas que ellos querían, ¿verdad?, que ellos amaban más que a Dios. Y entonces aquí es donde la cosa se pone interesante, candente, ¿verdad?, radical, blanco, ¿verdad?, de un color y negrito de otro, pero así de radical. Dios le dice, ustedes creen que yo no puedo hacer eso con Jerusalén. La confianza de ustedes está ahí, pues déjenme decirle que yo lo voy a hacer. Él mismo dice, voy a profanar, voy a destruir, voy a hacer nada el templo, que todos aquellos creían que no lo iba a hacer, que no lo podía hacer. Y Dios dice, yo lo voy a hacer. Entonces, muchas veces ustedes y yo, ¿verdad?, es decir, nosotros creemos que Dios solo puede hacer con nosotros solo aquello bueno, aquello que nos agrada, aquello que, ¿verdad?, que vemos con alegría, que dice la Biblia. Pero lo cierto es que Dios está en posición de hacer lo que Él quiere. ¿Y por qué recalco tanto eso? Porque si nosotros no reconocemos eso, entonces cuando sucedan cosas difíciles en nuestra vida, nos vamos a enojar con Dios. Le vamos a echar la culpa, le vamos a recriminar, nos vamos a molestar y nos vamos a alejar. ¿Sí? Pero lo cierto es que Dios sigue siendo Dios, independientemente de qué es lo que yo quiera, qué es lo que yo crea, piensa, diga, me somate, no me somate. Dios sigue siendo Dios. Y ustedes y yo tenemos que comprender eso. Y entonces la Biblia nos anima con estos ejemplos tan crudos, tan difíciles, nos anima a confiar y creer en Dios, que Él tiene un plan. Es más, el apóstol Pablo dice en el Nuevo Testamento, si es que a ustedes nos preocupa que nos pase algo porque nos vamos a morir, y entonces, que no, que eso es lo peor. No, el apóstol Pablo decía, porque para mí el morir es ganancia y el vivir es Cristo. Entonces, ¿cuál es el tema con morir? No. Y si hubiera alguna otra cosa parecida, tampoco. Entonces, Dios hace las cosas conforme a su propósito. Ahora, como estamos hablando del tema de obedecer, aquí hay un ejemplo de cómo es que el escuchar va ligado con obedecer. En este contexto del pasaje, ¿verdad?, Dios le había dicho a Saúl, el primer rey de Israel, ¿verdad?, al quien el pueblo eligió, pidió, le dice, mira, anda a tal lugar y dale todo. Es decir, darle todo es, mira, tenés que matar a todos. Y entonces Saúl fue, pero no hizo lo que Dios le instruyó. Entonces dice, Samuel le contestó, ¿y crees que al Señor le gustan tus holocaustos y ofrendas más que la obediencia a sus palabras? Y le dice, entiende que obedecer al Señor es mejor que ofrecerle sacrificios y que escucharlo con atención es mejor que ofrecerle la grasa de los carneros. 1 Samuel 15:22 en la Reina Valera contemporánea. Entonces, dice, escucharlo. Cuando Dios le dio la instrucción a Saúl, Saúl no la escuchó. No le puso atención a Dios.
y como tal, desobedeció. Y por eso Samuel viene y lo trae y le dice, ¿por qué le dice lo de los sacrificios? Porque Saúl argumentó con Samuel que él había traído el mejor ganado. Mira, pues Samuel le dice, ¿cómo iba a permitir yo que ese ganado, o sea, tan gordito, ¿verdad? Tan grasoso, ¿por qué no lo pudiéramos usar para ofrecerle sacrificios a Dios? O sea, vos como que no estás en la onda, ¿verdad? O sea, te falta algo. ¿Cómo íbamos a desperdiciar nosotros eso? Y ustedes y yo, muchas veces nos pasa lo mismo. Aplicamos la lógica, el razonamiento, pero se nos olvida escuchar atentamente lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, como Saúl no escuchó atentamente, entonces desobedeció a Dios. Y por desobedecer a Dios, perdió el reino. Entonces, ya vieron la importancia de saber escuchar. Ahora, dije anteriormente que no es escucharlo en un mensajito, ¿verdad? De radio, que si ustedes lo están haciendo, los animo a que lo hagan. Eso está bien, pero hay algo mejor, hay algo a otro nivel, hay algo más supremo, y es a lo que la Biblia nos llama. ¿Saben por qué? Porque inclusive lo que estamos compartiendo acá es un mensaje general, o sea, es para todos, pero Dios quiere hablarnos a cada uno conforme lo que Él quiere. Y eso solo sucede cuando ustedes y yo escuchamos la Biblia apartando un tiempo en el día en la cual vamos a ella y permitimos que Dios nos hable por medio de la Biblia. Ahí está todo. Por eso Dios se tomó la molestia de dejarnos la Biblia. Entonces, ustedes y yo deberíamos de ir para escuchar la voz de Dios, lo que está ahí. Y una vez que nosotros escuchemos, que conozcamos de Dios sus propósitos, su voluntad, sus planes, entonces cuando sucedan las cosas, lo vamos a ver transparente, así como lo vio Ezequiel. Yo no diría que Ezequiel fue insensible. No, es más, Dios le dice, mira, gime, duélete a lo interno, pero no a lo externo. Pero Ezequiel, como había escuchado a Dios, le había puesto atención, entonces él obedeció. En resumen, para obedecer a Dios, hay que saber escucharlo antes. El oír o escuchar a Dios va ligado con obedecer. Nadie puede decir que está obedeciendo a Dios si no lo está escuchando. Perdóname, pero si tú crees que estás obedeciendo a Dios sin ir a las Sagradas Escrituras, yo no te puedo asegurar a quién estás escuchando. Lo que sí te puedo decir es que estás escuchando a alguien más que no es Dios. Con todo el respeto. Si no estamos obedeciendo, estamos desobedeciendo. O sea, Adán, Jesús, muerte, vida. Acá tenemos a Adán con desobediencia. Acá tenemos a Jesús con obediencia, con vida, con perdón, con salvación. Y de acá tenemos culpa, condenación, muerte, desobediencia. Entonces, ustedes y yo no podemos estar en medio. Otra vez, con todo el debido respeto y el debido amor, no podemos estar en medio. La misma Biblia dice en Apocalipsis, o eres frío o eres caliente, pero no puedes ser tibio. Entonces, la decisión es nuestra. Dijimos al inicio de la serie, vamos a ser retados, vamos a ser confrontados con nuestra realidad. Y el propósito es que al final
nosotros podamos ser usados por Dios. O estamos escuchando a Dios para obedecerlo, o no estamos escuchando y por consiguiente lo vamos a desobedecer. Después de la oración vamos a tener una dinámica en la cual yo los animo a que se queden. En otras ocasiones hemos tenido mini grupos, nos hemos separado, pero hoy vamos a estar juntos. Vamos a conversar un poco, ¿verdad? Unos 10 minutos, 15 lo máximo, y luego cerramos la reunión. Así que les suplico que puedan permanecer conectados y podamos conversar un tiempo más, ¿sí? Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque ella es nuestra guía. Dice ella misma, Señor, que es luz a nuestros pies. Señor, y hoy hemos aprendido un poco radical, un poco quizás duro, difícil, Señor, de lo que ella dice, expresa, de lo que tú, Señor, has dejado. Señor, pero ayúdanos a confiar, ayúdanos a depender en que tú tienes un propósito. Tú, Señor, haces las cosas conforme a tus planes. No haces las cosas por hacerlas. No haces cosas sin sentido, sin una razón. Señor, y más que eso, Señor, ayúdanos a saber reconocer quién eres tú. Señor, tú eres el dueño de todo. Por consiguiente, tú nos creaste. Y tú puedes hacer con nuestra vida lo que tú así bien quieres, consideres, puedes. Te agradecemos, Señor, por la vida que tú nos das. Te suplicamos, Señor, que puedas ayudarnos a escucharte para poder obedecerte. Señor, hemos aprendido que si no vamos, si no estamos escuchándote por medio de tu palabra, Señor, algo estamos haciendo mal. Líbranos, Señor, de desobedecerte. Más bien, ayúdanos a obedecerte, a escucharte por medio de tu palabra. Y así el día, ya sea que pasen o no las cosas adversas, podamos seguir firmes, dependiendo y confiando en ti. Para honra y gloria tuya, Señor, te suplico que bendigas la vida de todos los que estamos acá y aún de los que no pudieron conectarse. En el nombre de Jesús. Amén.